Mi nombre es José Luis Gómez, soy doctorante de la Universidad de Cuauhtémoc. Actualmente curso la asignatura de Enfoques Filosóficos de la Educación. El objetivo de esta presentación es dar cumplimiento a la actividad 1.3, explicando los principales principios de la educabilidad como objeto de la filosofía de la educación. Partimos del concepto de educabilidad como esa condición primordial del proceso educativo. Desde esta perspectiva, la educabilidad alude a la capacidad de todo individuo o educando para recibir influencias y reaccionar ante ellas para construir su propia identidad. En consecuencia, la educabilidad de manera reconoce la capacidad, disposición o ductilidad del individuo para educarse. Esta perspectiva abre la discusión sobre los verdaderos fines de la educación y nos dispone frente a la posibilidad de orientar la relación enseñanza-aprendizaje hacia el acercamiento y la participación activa de los individuos en el saber y el hacer. Herbart es reconocido como el autor que introduce el término de educabilidad. Para este, el concepto es fundamental para la pedagogía. Además, le atribuye tres aspectos claves que nos permiten interpretarlo integralmente: la plasticidad, la evolución animal y la relación exclusiva del hombre. La plasticidad hace referencia a esa capacidad que solo posee el hombre cuando hay un cambio intencional, cuando es estimulado e influenciado por el medio. En cuanto a la ductilidad, el ser humano como el único capaz de educarse interactuando con los demás a través del acto comunicativo, el cual tiene una alta capacidad de ductibilidad porque puede dirigir sus cambios en los esquemas cognitivos, el cual dependen de los estímulos que haya recibido. En la educabilidad identificamos cuatro características importantes: personal, dinámica, intencional, necesaria. La personal le da un carácter a la educabilidad como una categoría de exigencia individual, resaltando la educabilidad como un derecho personal, como individuo y como ser social, el cual pertenece a un grupo social. Piaget reafirma diciendo: el derecho a la educación no es más ni menos que el derecho del individuo a desarrollarse, normalmente en función de las posibilidades de que dispone y la obligación de la sociedad que transforma esas posibilidades en realizaciones efectivas y útiles. Por su parte, Fermoso afirma el derecho a la educación como algo ya existente, diciendo que los estados lo que hacen es facilitar para que sea real. Ahora bien, la persona que se educa se libera de perjuicios, de intuiciones y es capaz de elegir, de escoger y de asumir las circunstancias y las necesidades de acuerdo a su proyecto de vida. Dinámica. La educabilidad debe ser dinámica porque todo lo que rodea al ser humano influye en su crecimiento personal, moral y social. Esta influencia hace que se constituya y se defina una personalidad. Al interiorizar, enriquece el desarrollo personal y hace que las potencialidades se conviertan en acto. Intencional. La intencionalidad de la educabilidad sale del sometimiento de las influencias externas. La educabilidad es un hecho consciente que genera un cambio con una intención de transformación. El individuo es el dueño y el que dirige el cambio de acuerdo a las metas o ideales trazados. Necesaria. Esta característica de la educabilidad la hace indispensable para el crecimiento del individuo. Fermoso afirma: la educabilidad es necesaria porque sin ella el hombre se vería privado de posibilidades de autorrealización, de personalización y de socialización. Los límites de la educabilidad los establece la misma naturaleza del ser humano. La misma humanidad tiene la capacidad de reflexionar y establecer sus fronteras. Las limitaciones del individuo se perciben con facilidad y son de carácter ontológicas. La mayor limitante de la individual es todo lo relacionado al cuerpo, tomando en cuenta todos los sentidos. La educación la entendemos como un proceso de transformación que lo conlleva al perfeccionismo y plenitud humana.
Es comprensible que hayan condiciones ambientales de la personalidad si aceptamos que el medio social determina el desarrollo de un individuo. Es importante reconocer que éstas pueden ejercer una acción positiva o negativa. Recordemos que las influencias dependen de un medio y el medio también está sujeto a la época, tiempo y contexto al que pertenezca el individuo. Hay tres grupos de concesiones diferentes con referencia a lo mencionado. Aquellos que opinan que todo el desarrollo personal depende de factores constitucionales, hereditarios, congénitos, es decir, todo lo que depende de lo biológico y psicológico, como los cromosomas y el temperamento. Los que piensan que esos factores no afectan en lo absoluto, que solo intervienen los de carácter ambiental. Y por último, están los que admiten que la influencia se da por la herencia y el medio social. Los problemas de los límites de la educabilidad fueron tratados en las siguientes perspectivas de análisis. La herencia con el pensamiento pedagógico, el ambiente con el optimismo pedagógico y la herencia con el optimismo moderno. El pesimismo pedagógico, esta teoría define la naturaleza como el factor principal del desarrollo humano y está determinado por la genética. Las limitaciones de la educabilidad relacionadas con la naturaleza del ser humano, la primera es la del determinismo, libertad, pues según Herbart, los sistemas que admiten la libertad se excluyen de la naturaleza. La segunda contradicción se refiere a la naturaleza y cultura. Un individuo no solo se educa para sí, sino también se prepara para el trabajo, la profesión y la comunidad. Limitaciones de la educabilidad relacionadas con la intervención educativa. Tolkien hace una interpretación de las limitaciones jasperianas, diciendo que todas las limitaciones educativas proceden de la correlatividad básica y el yo mismo y el mundo. De la intervención educativa se obtienen unas limitaciones concretas por el educando, por el educador y por la situación sociocultural. Las teorías espirituales ubican la educabilidad como una categoría del espíritu del hombre y por tanto la consideran como un aspecto esencial al espíritu. Así lo asegura San Cristóbal. Por su lado, Max Heller asigna al espíritu las siguientes cualidades: libertad o autonomía, existencia, apertura al mundo que lo rodea y objetividad o posibilidad de ser determinado por la manera de ser de los objetos mismos. En esta concepción permite reconocer al hombre como el único educable, porque posee espíritu, y este es el que posee la inteligencia y la libertad que necesita la educación. Lo afirma Fermoso. De esta manera, entonces, podemos decir que ni lo biológico ni lo intuitivo son educados. En las teorías personales es necesario resaltar al hombre como un ser personal, integral, como una expresión de la naturaleza y del espíritu. Es así como verdaderamente tiene sentido una educación orientada hacia la totalidad del ser humano. Montalbán considera que por la educación el hombre llega a ser persona aquel que no cuenta con ella. Tiene posibilidades de no hacerlo. De esta manera podemos concluir que la educabilidad es una capacidad que solo puede ser desarrollada por el hombre, porque es una persona hecha y constituida que posee una naturaleza biológica, emocional, espiritual y social, que permite el perfeccionamiento y llegar a ser lo que él desee. Este análisis de reflexión que surge es entonces que tanto intervienen los aspectos biológicos, espirituales, sociales en la educabilidad del ser humano. He analizado que todas hacen parte desde que nacemos. El hombre recibe influencias de su entorno y al mismo tiempo trae consigo reacciones innatas que participan de una u otra forma en este proceso. La sociedad influye directamente en la formación de la persona y el individuo como ser libre y escoge las opciones que estén acorde y que lo conlleven a cumplir sus fines.